porque el Señor tu Dios lo ha elegido de entre todas las tribus para que Él y sus hijos permanezcan siempre ejerciendo el ministerio en nombre del Señor. Este es el origen de esta gran figura que emerge al lado de Santa Ángela como inseparable mentor de la santa más querida en esta tierra, en la que se han dado cita grandes heraldos de la fe y la devoción más auténtica a la Santísima Virgen María, tales como Marcelo Espínola, Manuel González, Francisco Tarín, Fray Diego José de Cádiz, Miguel de Mañara, Emilia Riquelme, San Isidoro de Sevilla, San Fernando Rey, San Leandro, San Hermenegildo, Santas Justa y Rufina, Juan Grande y un largo etcétera, que evidencian el blanco ejército de santos que perviven en la fe de esta tierra, todos ellos elegidos de entre el pueblo de Dios, que correspondieron fielmente a esa elección divina y que hoy, a través del tiempo, parecen resonar como un inmenso orfeón celestial, gritando a una voz: «Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia». Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. El sacerdote, dijo nuestro querido Benedicto XVI, es un don del corazón de Cristo. Del corazón del Hijo de Dios, desbordante de caridad, proceden todos los bienes de la Iglesia, y en él tiene su origen de modo especial la vocación de aquellos hombres que, conquistados por el Señor Jesús, lo dejan todo para dedicarse completamente al servicio del pueblo cristiano, siguiendo el ejemplo del buen pastor. Así fue el padre José Torres Padilla, cofundador de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, que vivió consciente de las palabras que un día dijera San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Un sacerdote es un hombre que ocupa el lugar de Dios, un hombre revestido de todos los poderes de Cristo. Este es el poder del sacerdote. Su lengua, de un pedazo de pan, hace un Dios. Y a fe que José Torres Padilla puso todo ese poder al servicio de Dios y su Iglesia, haciendo florecer en el alma de Santa Ángela de la Cruz la semilla que el Señor un día plantara, la Compañía de la Cruz. El padre Torres nació en San Sebastián de la Gomera, popularmente conocida como La Villa. Es un municipio que pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de La Gomera, de la que es capital. También es conocida como la isla Colombina, porque fue el lugar donde Cristóbal Colón se proveyó de víveres y de elementos necesarios antes de partir al Nuevo Mundo en 1492. Sus padres fueron don Francisco de Torres Bauta y doña María Josefa Padilla y Cabeza. Del matrimonio nacieron 4 hijos: María del Carmen, Pedro José, José Francisco, el padre Torres, y Francisco Atanasio. Tuvo una infancia feliz y fecunda. Recibió una excelente educación de sus padres. Se sabe cómo su padre, agricultor acomodado, le enseñó por qué hacía 3 cruces en los sembrados de las tierras de su propiedad. Una para el culto, otra para ayudar a los pobres y otra para el sustento de la familia. Toda una verdadera lección de vida, pues lo que se ve durante los primeros años de la vida queda más impreso en el alma. Sus padres, al anochecer, antes de retirarse a dormir, tenían la buena y sana costumbre de sentarse con sus hijos para rezar el Santo Rosario y darles sabias y saludables lecciones, con el fin de ayudarlos a ser buenos cristianos. Uno de esos días, su madre le preguntó que a qué carrera quería dedicarse o qué oficio quería aprender. Fue entonces cuando el pequeño José dijo que quería ser sacerdote, el oficio de los que no se condenan. Desde entonces su madre
le puso en una habitación un altar pequeño y era feliz oficiando en él como si fuera sacerdote. Su madre le dijo que para ser sacerdote tenía que estudiar mucho. Este deseo marcaría toda su infancia y juventud, empeñándose en los estudios de forma tenaz y con una voluntad férrea. De pequeño, asistió al colegio donde fue haciendo sus primeros progresos en los estudios y también sus primeras travesuras, como otro compañero más, haciendo como los chicos más grandes la proeza de saltar por encima de un pozo sin brocal que había en el patio de la escuela. Al ser más pequeño, cayó, llegando con la cabeza al fondo cenagoso sin que lo viera nadie, tragando agua y cieno, siendo este el motivo del padecimiento de estómago que tuvo durante toda su vida. Él no se dio cuenta de cómo salió a flote y pudo salir agarrándose a las paredes del pozo, así como la ayuda que recibió del maestro, que echándolo de menos, salió al patio y lo ayudó a salir. Sin duda alguna, el Señor ya tenía su designio sobre él y la saña del maligno quiso en su frustrado intento impedirlo, ya que con el tiempo arrebataría muchas almas para Dios. Cuando tenía tan solo 9 años, murieron sus padres en el mismo año. Una hermana de su madre se hizo cargo de los 4 hijos, y él, cuando tuvo 16 años, siguiendo su vocación sacerdotal, se trasladó a Tenerife para estudiar en la Universidad de San Fernando de la Laguna. Después, al clausurarse esta, se embarcó rumbo a Sevilla para continuar con sus estudios, pero al llegar a Cádiz, los estragos del cólera le obligaron a seguir hasta Valencia, donde se matriculó en el 2º año de filosofía. Una vez que finalizó la epidemia, embarcó de nuevo rumbo a la capital hispalense. Ya en Sevilla, recibió la ayuda de don Cristóbal Bencomo y Rodríguez, arzobispo de Heraclea, para continuar sus estudios. En 1835 fue ordenado diácono por el cardenal Cienfuegos y en febrero de 1836 lo ordenó presbítero, celebrando su primera misa el 8 de marzo de 1836 en medio de la tormenta anticlerical que se desató en España. El 19 de octubre de 1842 fue nombrado catedrático en el Seminario Conciliar fundado en Sanlúcar de Barrameda, y el 15 de septiembre de 1857 fue nombrado catedrático en el Seminario Conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier en Sevilla. Los seminaristas lo amaban entrañablemente, conocían su vida austera y penitente, su humildad y sencillez, su generosidad y abnegación, sus trabajos apostólicos en el púlpito y en el confesionario, siendo el director espiritual de muchas almas santas. Por todo ello, además, lo veneraban como santo. Fue teólogo consultor en el Concilio Vaticano I, siendo en él admirado y estimado por sus trabajos en este. El cardenal de la Lastra lo nombró canónigo en la Catedral de Sevilla. Dedicaba largas horas al confesionario y a la dirección espiritual de las almas, siendo apodado por el pueblo sencillo el Santero, pues era el director de grandes almas hoy en proceso de beatificación. Él, en su humildad, decía: «Para que me humille, pone nuestro Señor estos fenómenos de santidad bajo mi dirección». Los grandes méritos y eminentes virtudes sacerdotales del Padre Torres constituyen un monumento de imperecedera memoria en el Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, obra excelente de caridad que muchos fieles aman y admiran. Hacia el año 1862, el Padre Torres conoció a Angelita Guerrero, que por entonces tenía 16 años.
En los 13 años que siguieron hasta la fundación del Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, el padre Torres, como director espiritual y confesor de Angelita, preparó y dispuso su alma, haciéndola apta para que por su medio se realizasen los designios de Dios. El 22 de marzo de 1873, Angelita tuvo la iluminación fundamental que definirá su carisma en la Iglesia. Subir a la cruz frente a Jesús del modo más semejante posible para una criatura y así ofrecerse como víctima por la salvación de sus hermanos, los pobres. El 2 de agosto de 1875, en el monasterio de Santa Paula de Sevilla, muy de mañana, se reunió el padre Torres con Angelita y 3 compañeras más para celebrar la Santa Misa y dar comienzo a la fundación del instituto. Después de recibir las fuerzas necesarias de Jesús Eucaristía y el aliento de las palabras del padre Torres, se dirigieron a lo que sería su nuevo convento, una habitación en la calle San Luis, número 13. El padre Torres se dirigió al cardenal de la Lastra y Cuesta, arzobispo de Sevilla, suplicándole que se dignara aprobar y bendecir la naciente Compañía de las Hermanas de la Cruz, que bajo su protección y dirección se había fundado. El cardenal, el 2 de febrero de 1876, envió su aprobación y bendición para la nueva institución. Esto supuso una gran alegría para las hermanas y consuelo para el padre Torres. Así, poco a poco, el instituto iba creciendo, teniendo que cambiar varias veces de casa por no caber en ellas el número de hermanas. El padre Torres se dirigió a la Santa Sede dando cuenta del instituto y pidiendo la autorización para tener oratorio en la casa de las Hermanas de la Compañía de la Cruz y celebrar el santo sacrificio de la misa con privilegio de conservar el Santísimo Sacramento. También solicitó la autorización al gobernador civil. De este modo, cuidó de que la institución tuviera desde el principio solidez y seguridad en su manera de actuar. Los hechos realizados por la humilde Compañía de Hermanas de la Cruz habían despertado la admiración y entusiasmo no solo en Sevilla, sino en otras poblaciones de Andalucía, y enseguida empezaron a solicitar nuevas fundaciones. El día 23 de abril de 1878, martes de la octava de Pascua de Resurrección, a las 11:25 de la mañana, murió el padre Torres en la casa del Callejón de Santa Marta, número 2. Una vez que las campanas de la Giralda anunciaron con sus toques lúgubres la muerte del padre Torres, muchos sevillanos querían ver el cadáver, tocarlo, pasar por su cuerpo rosarios, pañuelos y toda clase de objetos para llevárselos como reliquias. El miércoles 24 de abril de 1878, el cadáver fue conducido a hombros por sacerdotes desde su casa a la capilla de San Sebastián, propiedad del Cabildo Catedralicio Hispalense. Allí quedó expuesto a la veneración del pueblo. En ningún momento se separaron del cadáver Sor Ángela de la Cruz y las hermanas que pudieron estar, pues las demás no pudieron dejar sus oficios. El padre Álvarez, su sucesor en la dirección de la compañía, dijo la misa en el cementerio de San Sebastián. Habiendo transcurrido 5 años, las Hermanas de la Cruz ansiaban tener los restos mortales del padre Torres en la capilla existente en la casa madre de la calle Cervantes. Así Sor Ángela comenzó a realizar los trámites y obtuvo la licencia el 30 de abril de 1883, recibiendo los restos mortales del padre Torres. El 3 de diciembre de 1887, las Hermanas de la Cruz se trasladaron de la calle Cervantes a la calle Alcázares, hoy Santa Ángela de la Cruz. Allí
entre la puerta del jardín y la primera ventana, al lado de la epístola, se construyó el sepulcro donde se depositaron los restos mortales del padre Torres. Es notable destacar que la fama de santidad del padre Torres se ha mantenido siempre hasta el día de hoy, lo que hace pensar que es voluntad de Dios que su glorificación se lleve a cabo, pues el paso del tiempo, que borra todo lo humano, no ha podido apagar el rescoldo de su virtud. De ahí que el 5 de mayo de 2014 se iniciara el proceso diocesano de beatificación y canonización en la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, que se clausuró el 23 de mayo de 2016 en la casa madre del convento de las Hermanas de la Cruz, enviándose toda la documentación recogida a la Congregación para las Causas de los Santos. Su elevación a los altares, sin duda, constituye un empuje a la perseverancia de los que sienten la llamada al sacerdocio, a la profesión de los consejos evangélicos y, en particular, a la de sus hijas espirituales, las Hermanas de la Cruz, que hoy día siguen trabajando en muchas zonas de España, Italia y Argentina, a mayor gloria de Dios y bien de las almas. Pues vengo a traer una gran noticia. El martes pasado estuve en Roma, que tuve reunión como cada mes, el tercer martes de cada mes, en el dicasterio de las Causas de los Santos. Y allí me dieron una comunicación de Monseñor Edgar Peña Parra, que es el sustituto de la Secretaría de Estado. Una carta que dice lo siguiente: el Santo Padre ha concedido que el rito de beatificación del venerable José Torres Padilla tenga lugar el 9 de noviembre de 2024 en Sevilla. Representante del Sumo Pontífice será el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. En este jueves 14 de marzo, durante una audiencia concedida por el Papa Francisco al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el Santo Padre ha autorizado la promulgación del decreto relativo a un milagro atribuido al venerable siervo de Dios José Torres Padilla. Un día de mucho gozo para España, en concreto para San Sebastián de la Gomera, donde nació este siervo de Dios, y para la Archidiócesis de Sevilla. Pero algo a destacar sobre todo más es la dirección espiritual a tantas almas como Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, que le hizo valer el seudónimo de El Santero. Nacional España. Exhuman el cuerpo de un sacerdote, futuro beato español, para obtener reliquias. En la tarde del martes 23 de abril, fue exhumado el cuerpo del venerable José Torres Padilla, sacerdote español cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, para obtener reliquias, poco después de que el Dicasterio para las Causas de los Santos reconociera un milagro realizado por su intercesión que habilita su próxima beatificación. Al acto realizado en la casa madre de la congregación religiosa asistieron el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, sus obispos auxiliares, Monseñor Teodoro León, que fue postulador diocesano de la causa, y Monseñor Ramón Valdivia, así como la Madre General de la Compañía, Sor Reyes de la Cruz. Fueron los propios prelados los que portaron, con ayuda de otros eclesiásticos, el féretro del padre Torres, desde la cripta donde estaba enterrado, a través del claustro, hasta el lugar donde se ha reconocido el cuerpo y se han obtenido algunas reliquias. Antes de proceder a la exhumación, tuvo lugar la ceremonia de juramento de quienes han intervenido, desde el delegado episcopal José Ángel Martín, pasando por los notarios, los peritos forenses y operarios. Bueno, yo creo que el ejemplo del padre Torres puede aportar muchísimas cosas desde muchos aspectos, ¿no? Porque desde su superación personal, por su vida, el tiempo que le tocó vivir y después la espiritualidad tan profunda con la que dirigía espiritualmente a muchas hijas suyas, ¿no? Que, como hemos visto, tiene mucho
una santa ya canonizada y otras que están en aire de santidad. Por desgracia son pocos los sacerdotes diocesanos que han llegado a este reconocimiento, ¿no?, de la beatificación o canonización. Y es cierto que la referencialidad, digamos, que la espiritualidad de Santa Ángela de la Cruz o Santa María de la Purísima aportan a la espiritualidad, digamos, de la Baja Andalucía, ¿no? Es cierto que siempre tener un referente masculino sacerdotal, pues es verdad que ayuda, ¿no?, es fuente de inspiración. Y yo la figura del Padre Torres la conocí aquí dentro ya del seminario, porque haciendo buenas a primeras, pues un día llegó un librito pequeñito, que era el anticipo de uno todavía más grande que salió después, y yo me leí el libro ese pequeñito y me encantó totalmente toda la trayectoria del Padre Torres, desde sus orígenes más humildes hasta su final más humilde, igual todavía más humilde, ¿no? Incluido su paso por la dirección espiritual con Santa Ángela y todo. Y es a través de la hermandad que organizaba siempre en torno, si no recuerdo mal, octubre-noviembre, organizaba unas peregrinaciones con las cuales pues íbamos un autobús a Sevilla, ¿no?, a la Casa Madre. Y es allí donde conocí por segunda vez, vamos a decir, al Padre Torres, ¿no?, porque muy pequeño pues recordaba que las hermanas nos metían allí en la cripta. Y bueno, yo la conciencia que tenía de aquello era que allí había gente importante para la congregación que estaban enterrados, ¿no? Pero en mi primer año de seminario coincidió que teníamos un fin de semana en casa y coincidió esta peregrinación, y fue allí donde ya tomé más conciencia de la importancia del Padre Torres, ¿no?, para la familia de las Hermanas de la Cruz. Es cierto que ya estaba yo en el seminario, el proceso vocacional siempre cuenta es como una trenza, ¿no?, cuenta como con muchos aspectos y frentes abiertos que van entrelazándose, en los cuales uno va viendo el plan de Dios, ¿no?, cómo Dios va formando en él, va configurando ese corazón sacerdotal. Y es en ese momento donde adquirí como referencialidad al Padre Torres, ¿no? Algo que me encantaría adquirir del Padre Torres es ese don por la dirección espiritual que, si Dios quiere, nosotros en un futuro, ya son algunos diáconos y otros seminaristas, cuando seamos sacerdotes vamos a tener que dirigir espiritualmente a muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que ese espíritu del Padre Torres para dirigir espiritualmente, creo que me encantaría poder, aunque no voy a poder, por supuesto, asemejarme nunca totalmente a él, pero sí un poquito más a él para poder ayudar a las personas que lo necesiten. Gracias a mi hermandad, que termina residiendo aquí en el convento de las Hermanas de Jerez, pues descubro un poco más a las Hermanas de la Cruz, ¿no? En este caso, pues a raíz de descubrir más a las Hermanas de la Cruz y imbuirme un poco más en la vida de Santa Ángela, pues también termino descubriendo al Padre Torres Padilla. La verdad es que bueno, estaba presente también en mis oraciones, pero bueno, quizás de una forma, vamos a llamarlo más secundaria, ¿no? Digamos que siempre tenía yo a Santa Ángela más presente. Y bueno, la verdad es que me ocurrió un hecho bastante definitorio para mi persona, que me hizo pues tener mucha más cercanía con el Padre Torres Padilla, ¿no? Me vacunan contra el COVID y la vacuna me hace una reacción y contraigo una enfermedad muy rara denominada Miller-Fisher, y bueno, ingreso en el hospital, no sabían exactamente qué es lo que tenía y me llevé 28 días entubado en la UCI. Y al final, pues bueno, descubrieron cuál era el problema, empezaron a tratarlo y de ahí, pues gracias a Dios, me recuperé muy bien. Después dijeron que probablemente me tendría que quedar en una silla de ruedas por las secuelas de esta enfermedad y gracias a Dios, pues tampoco me quedé en una silla de ruedas y me he terminado recuperando totalmente, ¿no? ¿Y qué tiene que ver aquí el Padre Torres Padilla? Pues bueno, cuando yo ya me recupero, pues un día, aquí en misa, en el convento, una de las hermanas me cuenta que cuando yo estaba muy mal, pues ellas, antes de entrar en la capilla para la oración, pues una de las hermanas, que ya está muy mayor, la pobre,
y apenas si hablaba, pues a medida que iban entrando, estaba en la silla de ruedas, y a medida que iban entrando las hermanas en la capilla, ellas le iban diciendo a todas, pídanle al padre Torres Padilla por ese muchacho. Entonces incluso en ellas también causó sorpresa que esta hermana, pues que no, ya prácticamente no hablaba, pues también pues pudiera hablar, ¿no? Y le hiciera esa reseña a las hermanas. Entonces se quedaron un poco, la verdad, impactadas y bueno, pues sus oraciones me pusieron en manos del padre Torres Padilla. Cuando ellas me contaron esto, pues la verdad que me sobrecogí bastante, porque cuando yo paso de la UCI a planta, resulta que me pasaron, estaba en silla de ruedas, y la verdad que no podía estar en silla de ruedas. Yo acababa de venir de la UCI, de estar tanto tiempo en cama, y para mí era como si tuviera una loza de 45 kilos en la cabeza. La verdad que no me encontraba bien, quería que me metieran rápidamente en cama, pero me dejaron a los pies de la cama en la habitación de la planta, y mi mujer estaba fuera hablando con los médicos. Yo no podía hablar en ese momento de haber estado tanto tiempo entubado, y no podía llamarla, y estaba desesperado porque lo que necesitaba era que me metieran en la cama, porque no podía seguir allí en la silla. Entonces pues empecé, como pude, empecé a moverme para ver si podía yo mismo desplazarme a la cama, lo cual era algo imposible, y cogí el cajón de la mesilla que había al lado de la cama, y al tirar de ese cajón para yo levantarme, lo abrí. Entonces cuando vi que había algo dentro, lo miré y vi que era un libro que editaban las Hermanas de la Cruz, de la vida del padre Torres Padilla. No sabemos cómo llegó ese libro allí, no lo sabemos. Lo que sí es verdad que, bueno, que cuando yo vi que había allí un libro de la vida del padre Torres Padilla, me llamó muchísimo la atención. De hecho, estuve preguntando a mi familia a ver si alguien había estado aquí, lo había dejado en esa habitación, pero esa habitación me la habían asignado minutos antes de que yo llegara, y nadie de mi familiar había estado allí. No sabemos quién dejó allí ese libro, y la verdad que bueno, cuando vi que estaba allí el libro del padre Torres Padilla, lo cogí, empecé a hojearlo, y al rato, cuando ya vino mi mujer, vinieron los médicos, los enfermeros, para ya meterme en la cama, como que ya yo no tenía ese malestar de estar en la silla de ruedas, como que leyendo lo que estaba leyendo, pues como que se me había olvidado un poco lo mal que me encontraba y las ganas que tenía de que me acostaran. Yo creo que eso no es casualidad. A mí me ayudó mucho en mi enfermedad, agarrarme a Santa Ángela, agarrarme al padre Torres Padilla, y bueno, una vez que ocurrió esto, pues con más significado para mí todavía, ¿no? Desde entonces pues no me despego del padre Torres Padilla, de su imagen, la llevo siempre conmigo, y siempre encomiendo mi vida y la de los míos a él. Bueno, un beato como es el caso, pues siempre es modelo, ¿no? Y es ejemplo, y los santos, pues empezando, o sea, desde nuestro Señor Jesucristo a todos los santos posteriores y a todas las figuras y tipos veterotestamentarios que encontramos, siempre han ido a contracorriente. Nunca se ha dejado llevar por el movimiento o el devenir del mundo, ¿no? Sino siempre es una lucha que trae la paz, ¿no? Que no es una lucha conflictiva. Una lucha que siempre demanda a todos los que van en el sentido, ¿no? El sentido del mundo. Nosotros vamos a contracorriente. Eso hace a todos los demás preguntarse por qué nosotros vamos en aquella dirección, que no es otra que la dirección que nos lleva pues al corazón del Señor, ¿no? Al corazón de Cristo. En este mundo que ha dado la espalda a Dios, donde se antepone muchísimo el yo por delante, en fin, todos esos aspectos, las redes sociales que nos hacen quizás ser personas en una pantalla, pero realmente después detrás de la pantalla son otro tipo de personas, ¿no? Entonces yo creo que destacar la figura del Padre Torres en estos tiempos es muy importante, ¿no? Porque te hace ver que durante, igual que tenemos ejemplos de otros tiempos, que también en este siglo que terminó hace poco, también hay ejemplos de esa entrega al Cristo, ¿no? Y entonces para los cristianos de hoy en día nos da ejemplos de cómo llevar una vida modélica, como otro tipo de sacerdote o santo que también han sido canonizados, ¿no? Yo lo definiría como alguien que verdaderamente supo orientar, supo llevar a cabo la misión que Santa Ángela ya de por sí tenía,
y como una persona que era capaz de ver más allá, ¿no?, de lo que tenía delante suya. Yo creo que gracias a él, bueno, nos hemos encontrado con dos santas y bueno, eso de que ahora también él esté en los altares, pues la verdad que también es motivo de orgullo, pero sí lo definiría como alguien que supo ver más allá de lo que a lo mejor los demás mortales podemos ver, ¿no? Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar.